Ves que vamos a irnos no en México ni en Estados Unidos, sino en Europa. En Europa, bueno, no es sorpresa señalar que hay una verdadera crisis en Europa eléctrica. Pero el día de ayer llegaron al extremo en el Reino Unido porque se desató, obviamente, una enorme crisis. Ahí está bien privatizado el, las energías eléctricas, ¿no? El suministro eléctrico. Pero el día de ayer quebró una empresa. El problema es que quiebra una empresa que es muy grande, dirían los gringos, too big to fail, ¿no? Muy grande para quebrar. Y porque esta empresa tenía alrededor de 1,5 millones de clientes. Entonces, si quiebra una empresa que se llama Volpe, se llama Volt. Como bulbo en inglés, bulbo, ¿no? Y que es, dice, ¿no? Energía renovable y a bajo costo, ¿no? Y aparte, energía limpias. Esto, renovable. Bueno, quiebra esta empresa inglesa, Mauricio, muy grande. Y sucede algo, como tenía y quebró y tenía 1,5 millones de ingleses. Entonces pasó algo que aquí en México sería casi imposible hacer. Lo acabó nacionalizando el gobierno inglés, ¿no? Tuvo que entrar los ingleses, el gobierno, Boris Johnson, a pues empezar a manejar directamente la empresa en menos de 24 horas de que había quebrado, para que los ingleses tuvieran energía eléctrica. En otras palabras, en 24 horas llegó una especie de CFE inglesa para que le dieran suministro eléctrico. Y ya olvídate, barato, suministro eléctrico, punto, a los ingleses en vísperas de que llegue la temporada navideña, entre el crudo frío, el crudo invierno europeo, porque allá sí se siente y se resiente, no como en muchas partes de México, allá sí se siente bien feo. Aparte, el Reino Unido está ya pegado al Ártico. Y bueno, pues tuvieron que salir, Mauricio, a nacionalizar. Algo que aquí en México, nada más decir nacionalizar, casi te meten a la cárcel los neoliberales. Pues los neoliberales ingleses, que repito, tuvieron que nacionalizar esta empresa de energía renovable, pues ni modos, o sea, y ¿sabes qué? Aparte tuvieron que prender las plantas de carbón, Mauricio, las carboeléctricas, porque no funcionaron. Un fracaso total. Y bueno, de una u otra manera copiando el plan eléctrico de López Obrador y de la 4T allá en el Reino Unido. Sí, la verdad es que la realidad se empezó a imponer, ¿no? La realidad en contra de este modelo de generación de energía eléctrica, privatizando la generación de energía eléctrica y sobre todo, pues con todas estas relaciones y modelos que construyeron en los países europeos. Hemos estado hablando mucho del caso de España. Y en España no han sufrido tanto las empresas españolas, porque incluso estaba leyendo, Nacho, que esta misma empresa Bulb tiene una filial española, o sea, también está en España. Y que ahí siguen operando, ¿por qué? Porque allí les han permitido ir subiendo los precios de la energía eléctrica, como aquí se ha reportado. Ya también va más del 100% en menos de un año y sigue subiendo porque sigue escalando el precio del gas que se está utilizando para la generación de energía eléctrica. No porque cueste caro que den vuelta los ventiladores o no porque el sol esté cobrándoles algo, una tarifa a las plantas de energía. No, es porque están usando gas, es porque están quemando combustibles fósiles. O sea, digo nada más para dejarlo claro. Entonces, allá en España les permiten esto, la dinámica, entiendo, es distinta en el Reino Unido y por eso se generó ya esta quiebra. El gobierno de Boris Johnson entonces tendrá que, entra a rescatar esta empresa, se subsidiarán los gastos de esta empresa con el presupuesto de los contribuyentes y básicamente ellos estarán tomando el control para que siga subsistiendo, para que siga alimentando de energía eléctrica. Son, Nacho, 1.7 millones de usuarios los que tiene. Y además, Nacho, no es la única, ¿eh? O sea, esta es la más grande hasta el momento.
pero ya también el gobierno de Boris Johnson ya ha rescatado como 15 o 16 empresas que han estado quebrando por esto, porque se sube ya mucho el insumo del gas que ellos utilizan para producir la energía eléctrica, no pueden cobrar tanto y entonces pues vienen las quiebras, lo cual refleja que este modelo simple y sencillamente no sirve, porque al final las empresas son negocio y cuando deja de ser un negocio, pues dejan de dar el servicio. El problema es que no estamos hablando de cualquier servicio, sino del suministro de energía eléctrica, de lo cual depende no solo los hogares, sino la industria, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto le terminan dando la razón finalmente al gobierno de México, la necesidad de fortalecer una empresa nacional que brinde la seguridad y la estabilidad en el servicio de la energía eléctrica. Sí, pueden estar las empresas privadas, pero al final, quien garantiza este estado de bienestar, así tal cual literal, y no solo porque es el eslogan del gobierno federal, es el gobierno, es el Estado, con mayúscula, ¿no? El gobierno de los países, las naciones soberanas, bueno, son los responsables y así pues lo tienen que hacer en el Reino Unido, si no, toda esta gente se queda sin energía eléctrica. Entonces, pues la realidad imponiéndose, Nacho, y creo que también en Holanda han estado quebrando, o sea, ya son varias, es una verdadera crisis la que se vive en Europa en un modelo que ya fracasó rotundamente, que se tiene que revisar. Yo supongo que lo va a hacer la Comunidad Europea, si no es que se sigue sometiendo a los intereses de estas empresas. Y Mauricio, viene la nueva víctima, va a ser la poderosa Alemania de esta verdadera crisis eléctrica. Fíjate que desde hace unos días, ¿no?, se ha reportado aumentos insólitos de la luz. Mira, chécate esta grafiquita. Este es, ¿no?, el aumento de la luz, y bueno, en los últimos días se ha, pues no sé qué, cuadruplicado el precio de la luz en Alemania, que también está sufriendo, hay una especie de guerra comercial con Rusia por el tema del gas natural. Y además lo que han tenido que hacer los alemanes, Mauricio, y que supuestamente son líderes mundiales en energías renovables, han tenido que empezar a consumir carbón. En Alemania el carbón ya supera al viento como principal fuente de electricidad. Sencillamente, ¿no?, porque no hay viento suficiente, porque es una energía renovable intermitente. Y bueno, ahora es el carbón. Y esto es lo que pasa. Incluso el carbón ha también aumentado de precio. Y esto sucede unos días de la famosa COP26, donde hablaron de proyectos y propuestas de descarbonizar el planeta y apagar el carbón. Y inmediatamente después, Alemania empieza a consumir más carbón. En el Reino Unido fracasan las empresas estas de energía renovable y la tienen que rescatar los ingleses. En Estados Unidos, ¿no?, ya, no sé si te enteraste, Mauricio, ayer Biden aprobó que saquen de la reserva estratégica unos 40 millones de barriles de crudo para intentar bajar el precio del crudo. O sea, todavía más petróleo del que está ahorita sacando la OPEP. O sea, ¿se das cuenta? Todos estamos hablando de hidrocarburos, de gas, de carbón, que siguen siendo, ¿no?, los pilares de las energías, punto. Y las energías renovables, un total y rotundo, absoluto fracaso. Y lo peor es la hipocresía. Los ingleses, los gringos quieren que México, ¿no?, pague sus plantas de la CFE porque son muy sucias, pero ellos están haciendo todo lo contrario. Y bueno, en ese sentido, Obrador pues tiene toda la razón para impulsar esta reforma eléctrica, que al final pues es hasta visionaria, como lo estamos viendo, visionaria por este fracaso tremendo de las energías renovables. Ya me imagino, si estuviéramos ahorita con Anaya Omid, estaríamos 1000 veces peor que Alemania, que España y que el Reino Unido. Y sí, como dices tú, al final estaríamos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Incluso actualmente eso sucede. O sea, las energías renovables en México, las que impulsan estas plantas generadoras de energía como Iberdrola, incluso centrándonos en propia Iberdrola, es una gran, gigantesca mentira. De la infraestructura que ha construido Iberdrola en nuestro país, prácticamente, ¿qué será? Como un 10%, y nada más son energías limpias. El resto son plantas que utilizan gas. O sea, exactamente lo mismo que acusan que hace la Comisión Federal de Electricidad. Utilizan combustibles fósiles, pues. No son energías renovables. Es una gran y gigantesca simulación.
¿Qué es lo que hicieron? Que este es el negocio sucio con las energías limpias. Ponen unas cuantas plantas de energías limpias, van ante los medios, les pagan dinero y generan toda la imagen de que supuestamente son empresas que se dedican a esto, a la producción de energías limpias. Y de ahí ponen el 90% de plantas de combustibles fósiles porque saben que sigue siendo muy buen negocio para ellas. Se olvidan del medio ambiente y entonces generan toda una estructura o un negocio con lo del autoabastecimiento y demás. Y bueno, la idea y lo que venden a la opinión pública es que no, es que somos empresas que traemos energías limpias, cuando realmente es un pequeño porcentaje lo que terminan produciendo con energías limpias. Entonces es realmente una simulación de principio a fin. Así que es también falso que contribuyan así como presumen a las energías limpias. Es más grande el negocio que la preocupación por el medio ambiente. Así, y eso lo reportan ellos mismos en sus páginas de internet. Bueno, antes sí les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Fíjate que vámonos a hablar de otro tema. El día de ayer, ¿no? De manera inesperada y sorpresiva, se reveló o se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación. Yo le llamo decretazo patriótico. Porque con ese decreto, no sé si te acuerdas, Santa Lucía cuando arrancó las obras, aquí lo estábamos hablando, ya estaba el ganso informativo, y cuando arrancaron las obras, o cuando estaban a punto de arrancar las obras, debemos recordar que hubieron amparos tras amparos tras amparos, que frenaban las obras, que es que había, ¿no? ¿Te acuerdas mucho? Pueblos allá, indígenas, no sé qué, los mamuts habían que protegerlo, estaban también el espacio aéreo y una serie de cosas que incluso frenaron con amparos que Claudio X González metió, fueron 200, y ya así como sucedió con la ley eléctrica, se empezaban a llegar a hacer amparos definitivos. Estaba completamente frenada la obra de Santa Lucía. Hasta por el ruido, Nacho, de los aviones, metieron un amparo. Sí, hasta amparo. Por el ruido, que pase el avión y hace ruido, hasta por eso metieron un amparo, es increíble. Sí, por los cerros, que se iba a chocar, por todo metieron amparos, ¿no? Y lo cierto es que 200, y ya pues es obviamente bajo sueldo de Claudio X González y de este exministro José Ramón Cosío, estaban tumbando ya el aeropuerto. Entonces el presidente sacó un as bajo la manga, ¡fum! Y fue que declaró instalación estratégica el aeropuerto Santa Lucía, una instalación de seguridad nacional, y por este tema es imposible que los amparos frenen o de una u otra manera amenacen una instalación de seguridad nacional. Y fue por esta razón, una vez que se declaró así, que tuvieron que los jueces desechar todos y cada uno y pudo arrancar las obras. Y ahorita, Mauricio, ya en unos 3 meses más, 4, ya va a estar 3 meses. Ya va a estar en operación el aeropuerto Santa Lucía. Una obra impresionante. Bueno, pues ahora van a hacer lo mismo, exactamente lo mismo con todas las obras de la 4T. Se hartó también el presidente de los amparos, de los jueces corruptos, ladrones y pillos, de Arturo Saldívar, que dice un día sí, pero otro día no. Y entonces declaró todas las obras de la 4T, Mauricio, de seguridad nacional. Y por lo tanto, de inmediato, en automático, todos los amparos que los han venido teniendo, como por ejemplo el Tren Maya, que los amparos han detenido en varios tramos, se vienen abajo y pueden continuar toda la construcción de todas. Y no solo el Tren Maya, ni el tren transísmico, Mauricio. Blindó obras en sectores de comunicaciones, que son carreteras, puentes, telecomunicaciones, que son obviamente el internet y telefonía, sector aduanero y fronterizo. Se explica obviamente, hidráulico e hídrico, que son obras, ¿no?, de protección de inundaciones y también, ojo, hidroeléctricas, medio ambiente, turístico, salud, vía férrea, ferrocarriles, energético, puertos y aeropuertos, o sea, todas. Nada más no blindó las canchas deportivas porque tal vez iba a ser demasiado exagerado, pero todo lo blindó. Sí, el presidente toma esta decisión. Dicen, estaba viendo muchos mensajes en redes, que hasta se tardó,
que esto lo debió haber hecho desde antes, realmente. Aquí, de entrada de cajón, Nacho, y el presidente también mencionó pues las dos grandes obras que es la que les interesa proteger. De entrada, las de cajón, que es obviamente el aeropuerto de Santa Lucía, que ya está a punto de que concluya su construcción. De ahí vendrá su funcionamiento. Yo creo que temen que algún amparo detenga la entrada en funcionamiento de Santa Lucía, y está dispuesto la oposición de Claudio X González a que se eche a perder toda esta inversión solo por cumplir con su caprichito, y luego salir a publicar reportajes diciendo: ya ven, les dije que el aeropuerto de Santa Lucía no podía funcionar, todo gracias a un amparo. Bueno, eso ya terminó. La otra es también el Tren Maya, Nacho. El Tren Maya tiene 25 amparos que están buscando detener su construcción, y que además también varios de ellos ha obligado a cambiar el trazado del Tren Maya. Acuérdate que uno en Campeche obligó también a cambiar justamente la vía que pasaba por una serie de colonias, fraccionamientos, y pues ahí, asesorados por Claudio X González y todos estos grupos, pues ganaron los amparos y tuvieron que cambiar todo el proyecto. Entonces, el problema es que estos amparos todavía están por resolverse y el presidente ya no puede esperar. O sea, ya no estamos al principio del gobierno, que faltaban 6 años para que se pudieran terminar todas estas obras. No, ya estamos a la mitad y cada vez falta menos tiempo. Y las obras se tienen que concluir, que ese es uno de los compromisos del presidente López Obrador. Entonces, de entrada, son estas dos obras, Nacho. Yo también quiero sumar, y tú lo mencionabas, las presas, porque el presidente ya va a iniciar la inversión en las presas hidroeléctricas. Ya tienen una licitación, un contrato que ya se asignó. Falta nada más la firma y demás, casi $1,000 millones para iniciar la modernización de las primeras presas hidroeléctricas en el país. Obviamente, pues las empresas privadas de las que hablamos se van a amparar, van a buscar detener esto, no quieren a las presas, no quieren que metan las presas hidroeléctricas en este esquema de generación de energía. Ese es realmente el pleito por la reforma eléctrica, y pues obviamente van a caer los amparos. Entonces tampoco se puede tener nada de esto solo porque a Claudio X González y a sus amigos empresarios pues les interesa seguir ganando pues absurdamente dinero a costa de los mexicanos. Entonces, sí, yo también concuerdo con muchos mensajes. Se tardó, pero ya la decisión se tomó, y pues obviamente la oposición con su campañita negra. Sí, y bueno, Mauricio, también no solo fue este blindaje a través de el tema de seguridad nacional. Eso es importante y es completamente legal, ¿eh? O sea, es que es ilegal no, está en la Constitución. Es que es ilegal sacar decretos, están diciendo. A ver, entonces, ¿cómo creen que gobierna el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo ejecuta, y se ejecuta a través de decretos. Punto. Hay también de legislaciones, pero también decretos son definitivamente, como las órdenes ejecutivas que tiene Estados Unidos, en todos los países existen ese tipo de cosas. Bueno, también pasó algo. En este decretazo, quitaron toda la tramitología, la burocracia interna, y bueno, al final la agilizaron de una manera increíble. Es que, ¿qué sucede? Por ejemplo, ahorita el Tren Maya, porque el Tren Maya ahorita es la obra estratégica, y el Santa Lucía ya está prácticamente lista. El Tren Maya no, y entonces el Tren Maya tiene un problema actual, en particular en el último tramo que casi no se menciona, el de Tulum-Escárcega, el que va en el sur, ¿no? El que pues no es tan turístico, pero bueno, es donde llega, por ahí está Calakmul, y en ese, Mauricio, no hay vía férrea. Ese tramito se tiene que hacer completamente nuevo, no hay nada, y entonces, Mauricio, se necesitan, por ejemplo, estudios de impacto medioambiental de entrada para hacer este tipo de... Imagínate cuántos estudios, ¿no? O sea, sí es un rollo. Entonces, este decreto agiliza que si en 5 días hábiles no están listos los estudios de impacto medioambiental, que obviamente no van a estar listos, no importa, que ya pueden arrancar. Se le da una autorización provisional a los constructores, que también los constructores quieren también estar blindados legalmente y tienen toda la razón, para que arranquen en lo que sacan el estudio de impacto medioambiental, ¿no? Que ese se puede llevar
días, pero en particular semanas, lo más probable es que meses, y ya si te pones así muy extremo, hasta años. Y como no hay tiempo para esperar el dichoso estudio de impacto medioambiental, entonces saca esto, Mauricio, para acelerar todas las obras. Así de una vez, ya después vemos el estudio, pero lo sacan, porque ese tipo de cosas son las que frenan mucho, porque aparte se amparan porque después saca estudio de impacto ambiental, ¿y qué crees, Mauricio? Se amparan por el estudio de impacto medioambiental. Entonces, espera un tantito, tengo que resolverlo. En fin, es un rollo. Pero bueno, ahora sí le dan esta autorización provisional para que no se frenen las obras. Y eso también es súper mega importante, ¿no? Eso ni siquiera pasó con Santa Lucía, esto es algo muy nuevo. Sí, la idea es esta, ¿no? Agilizar todo el proceso. Son estos 5 días en donde se tienen que otorgar los permisos, otorgarlos, no hay otra opción. Y de ahí se refiere en este acuerdo que dice el presidente, no es un decreto, es un acuerdo. Que ya se les dará oportunidad para que en 12 meses se subsanen todos estos trámites legales, es decir, que tienen ya un año para pues conseguir todos los estudios de impacto ambiental, para que se avalen, se tramiten y todo esto quede resuelto, pero que la obra se siga construyendo. Y aquí lo importante es esto que les decía yo, o sea, ya solo faltan 3 años, ya el presidente no puede darse el lujo de que las obras se detengan. El compromiso que él tiene es que se entreguen todas las obras, no solo las más grandes, sino todos los compromisos que tiene de obras, la cuarta transformación, se terminen. Él se quiere diferenciar de los presidentes anteriores que dejaron puros elefantes blancos. Él lo ha denunciado ya en varias ocasiones y por eso su compromiso es terminar las obras en tiempo y con el presupuesto asignado. Ya incluso en el Tren Maya, todos estos amparos también han elevado el presupuesto, más de lo que originalmente se tenía planeado. Entonces también con esto se termina con este ir y venir, ¿no? Ya el presidente toma esta decisión final, por decirlo así, para que ya estas obras se terminen, se concluyan. Y pues ya de más adelante que se pelee ya la oposición con el Poder Judicial y a ver si el Poder Judicial, una vez que estén funcionando las obras y los mexicanos se estén beneficiando de estas obras, a ver si se atreven a suspenderlas, porque te imaginas, Nacho, que ya está el aeropuerto, que ya tenga ahí sus, no sé, 3, 4, 5 millones de usuarios, no sé cómo están las estadísticas, pero que ya esté funcionando al 100 y de repente diga el Poder Judicial, señores, lo cerramos. ¿Te imaginas lo que va a suceder? El gran reclamo ciudadano que se va a lo mismo con el Tren Maya. Ya es una historia muy distinta. Ya no nada más es en el papel. Ya ahí sí tendrá un efecto en el bienestar público. Y pues yo creo que ahí sí las cosas también no van a ser tan fáciles para ellos. Pero aquí lo primero es terminar las obras y echarlas a caminar. Pero lo más importante, Mauricio, es que tampoco lo va a poder frenar. Al final también están blindadas de que son instalaciones de seguridad nacional. O sea, ya se quedan, punto. No lo puede frenar el Poder Judicial. No, es que además el amparo. A ver, el amparo se ha distorsionado y por completo. El amparo existe como una figura legal para proteger a la gente más fregada y jodida de violaciones a derechos humanos. O sea, si de repente, ¿no? Te detienen por un crimen que no cometiste, a ti, ¿no? A ti, Mauricio, a mí, nos detienen y nos meten y realmente, ¿no? Nos quieren fabricar un delito y meternos a la cárcel 20 años. Bueno, el amparo es una figura legal que permite defenderme ante estas violaciones a derechos humanos, claras, evidentes, por eso es personal. Ese es el origen, el espíritu del amparo, para eso existe. El problema es que Claudio X González y toda esta runfla de planistas han distorsionado la figura del amparo y lo que quieren es tumbar un aeropuerto, tumbar el Tren Maya. Lo que quieren es, con amparos, seguir saqueando al erario con el tema de la reforma eléctrica. Espérame, es completamente distinto. El amparo no es una figura que permita a los corruptos seguir siendo corruptos. No. O sea, ahí también no. Pero se ha distorsionado así gracias a la acción, claro, de los jueces corruptos, de la Suprema Corte y de los propios despachos, estos de los panistas. Entonces, pues si se va a jugar, Mauricio, a esto, entonces pues sí vale la pena hacer leguleyos, pues vale la pena también hacerle, bueno, vamos a jugar a hacer leguleyos. Pues chinguen a su madre, todas las obras de la Federación son instalaciones de seguridad nacional y háganle como quieran.
Incluso hasta deberían ser hasta las canchas deportivas, hasta las banquetas, si sale con dinero federal. Incluso los amparos no deberían honestamente frenar obras. De entrada, no deberían frenar obras. ¿Por qué? No es para eso que existen. Entonces, así saca López Obrador esto. Bueno, pues así se hace. Vamos a jugar duro. Ah, pues así está. Esta es mi carta matadora. Y háganle como quieran. Y ya. Entonces, pues la verdad es que sí les dolió. Mauricio. Les dolió muchísimo, ¿no? Ayer Loretito, Claudio X González, la Valeria Moy, es que este es un decretazo en donde ya llegó el dictador López Obrador, que apenas va a cumplir 3 años en el poder, pero no, ya es dictador. Ya es dictador López Obrador. Y ya llegamos a una dictadura tipo Venezuela. Pero bueno.